Vamos a meternos ya directamente en faena. Ha habido un pequeño cambio en la programación por motivo de que hay algunos que vienen de viaje y, bueno, pues se han retrasado. Así que vamos a hacer un pequeño cambio que no va a alterar prácticamente nada en la mañana. Vamos a empezar con una ponencia, una charla coloquio de uno de los mejores. La charla coloquio lleva como título la competitividad que nos queda por delante. Vamos a hablar de un tema que es clave, pero un tema clave de verdad. Probablemente el tema más importante de todos los que se pueden hablar esta mañana aquí, la competitividad del olivar tradicional. Porque claro, mientras nosotros estamos aquí hablando, fuera hay algún olivar superintensivo que no para. Más mecanizado, más rápido, más productivo. Y la pregunta es un poquillo incómoda, pero hay que hacerla. ¿Puede el olivar tradicional competir con ese tipo de olivar? Y si puede, ¿cómo lo hace? ¿Hay soluciones? Pregunto. Y sobre todo, ¿cómo conseguimos que esas soluciones no se queden en el PowerPoint que vamos a ver aquí hoy detrás y que suele ser un PowerPoint bonito? ¿Cómo hacemos que esas soluciones lleguen de verdad a las cooperativas, a los agricultores? Porque ahí está la clave. Hay que poner todo esto en orden. Tenemos con nosotros nada más y nada menos que al profesor Antonio Garrido Almonacid. Nos va a aterrizar la situación real, sin adornos, sin subterfugios. ¿Cómo está el olivar tradicional y lo que se le viene por delante? Y a partir de ahí vamos a abrir un debate con más gente, con asociaciones del sector, moderado con el profesor Manolo Parras. Antes tendremos la presentación de una nueva asociación de olivar tradicional, ahora la conoceréis. Y así es que hemos venido a escuchar y hemos venido a opinar también. Por eso quiero darle la bienvenida a alguien que es capaz de explicarnos cómo es o cómo está la situación real del olivar tradicional y lo que nos queda por delante. Profesor Garrido, cuando usted quiera puede subir a este escenario que tiene toda nuestra atención para que nos cuente las cosas sin edulcorar, la realidad tal y como es. Profesor Garrido, un aplauso para él. Bien, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y en segundo lugar, no se crean ni una sola palabra de lo que ha dicho el presentador sobre mi persona, porque si se la creyeran tendrían ustedes que al final prácticamente irse. Digo que estoy muy agradecido por una cosa, porque quería contestarle a una persona que no me va a oír y que en el último foro que estuve sobre olivar, sobre proyecto europeo, etcétera, bueno, pues alegremente se atrevió a decir que él estaba absolutamente en contra del olivar tradicional. Bueno, no era foro para entrar en una discusión y hoy pues le voy a contestar que he tenido la oportunidad durante una hora que he tardado en llegar aquí de contemplar el magnífico escenario de olivar tradicional que hay en la provincia de Jaén. Y, bueno, aprovechas también para reflexionar sobre sus posibilidades, sus cuitas, sus problemas y sobre un futuro que, a buen seguro, el profesor Parras con sus interlocutores nos va a plantear. Yo, utilizando un poco el argot taurino, voy a poner el toro en suerte, para eso soy el primero. Y es verdad que en muchos de los foros
nos están empezando a repetir un mantra: intensificación, productividad, intensificación, productividad, intensificación, superintensificación, como si fuera la única solución que se nos presenta a las casi 600.000 hectáreas que tiene la provincia de Jaén. Luego, al final, veremos que hay algo más que producir, porque creo que la provincia de Jaén también puede representar otros valores relacionados con el olivar, con sus gentes, con sus territorios, que son exactamente igual de importantes y probablemente mucho más prometedores para el futuro. Es verdad, es verdad que este mar de olivos que todos conocemos es un mar de distintas variedades, de distintas dimensiones, de distintos territorios, de distintas posibilidades que conforman eso que comúnmente hemos llamado el mar de olivos, que en la provincia de Jaén, como saben, estamos ya cercanos a prácticamente 600.000 hectáreas. La mayor parte de lo que se cultiva en esta provincia está relacionado con el mundo. Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Vamos a situarnos un poco en ver cómo hemos llegado hasta aquí. A finales del siglo XIX, el nuevo Estado moderno tenía una necesidad de financiación muy fuerte y pensó que la mejor manera era empezar a hacer un catastro. Entonces repartió a sus topógrafos por todo el territorio nacional y en concreto también por la provincia de Jaén para pues realizar el mapa catastral y para realizar el mapa topográfico. Y yo siempre en este punto reivindico la figura de un jiennense de pro, de Francisco Coello, no lo suficientemente valorado en este tipo de cuestiones, porque tuvo la mala suerte de que al final, cuando todo el proceso estaba prácticamente enjaretado, fue el coronel Ibáñez de Ibero, que luego fue el director del Instituto Geográfico Nacional, el que se llevó casi todas las loas. Y es curioso que una persona de su importancia, pues fíjense ustedes, todas las calles que hay en Madrid, pues ninguna ha tenido bien reconocer la figura de este jiennense, que fue el precursor y el impulsor de la cartografía moderna. Pues bien, entre 1870 y 1871 se realizaron lo que se llamó las minutas cartográficas, que como ustedes pueden ver van vamos a ver cómo va esto. Para atrás. Perdón. Como pueden ustedes ver, van representando una a una todas las parcelas que había en el terreno agrícola de la provincia de Jaén. Para ello utilizaron unos cuadernos de campo donde iban representando cada una de las variedades que iban encontrando, y eso a nosotros, gracias a un proyecto financiado por la Diputación Provincial de Jaén, nos permitió construir el mapa de cultivo y aprovechamiento de la provincia de Jaén a finales del siglo XIX. Y una posibilidad que permite a los investigadores retrotraernos a la situación que había a principios del siglo. Como podrán observar, el color del olivar intenta simular un poco al del aceite de oliva. Toda la parte central, como bien saben, tierras cerealistas, tierras para alimentar a la población, y en los bordes de esas tierras cerealistas, utilizando las tierras no tan buenas, estaba el olivar. Y desde finales del 19, 170 y algo mil hectáreas, cultivo tradicional, baja mecanización, combinado con otros cultivos. En 1956 empieza a aumentar la demanda del aceite, nos situamos en más de 200.000 hectáreas. En 1984 la entrada en la Comunidad Económica Europea, las subvenciones, la modernización, hasta llegar a nuestro momento actual, con esas cerca de 600.000 hectáreas que ya les comentaba, donde hay una especialización extrema,
donde prácticamente asistimos a un monocultivo total, donde hay una alta mecanización en tierras llanas y donde hay una diferenciación productiva. Esa es nuestra realidad. Esa es nuestra realidad a día de hoy. Pero nosotros lo que queríamos era estudiar el olivar en su conjunto. Ese mar de olivos, centrarlo, individualizarlo, recinto por recinto, para ver sus características, para construir una gran base de datos geográfica que nos permite ir a caracterizar y poder ver cómo va a repercutir la ayuda, cómo va a repercutir el artículo 176 bis cuando se tenga que poner, cuáles son las características generales de esos municipios, porque el mar de olivos al final se traduce en municipios, se traduce en parcelas, se traduce en explotaciones. Pues bien, nuestra fuente fundamental, salvando todas las distancias que seguramente ustedes tendrán en su cabeza, de los fallos, etcétera, etcétera, pero nuestra gran fuente de información es el sistema de información geográfica de las parcelas agrícolas, que también voy a hacer un inciso, es el único que está disponible para descarga, para utilización por parte de los investigadores, una obligación que teóricamente tienen todos los países europeos a partir de la directiva ISPAR de 2005, pero que creo que a todo el mundo se lo ha olvidado, excepto a nuestro país. Pues bien, el poder descargar parcela por parcela y, sobre todo, poder unir esta parte gráfica con la información de los declarantes, ¿vale?, nos permite disponer de una magnífica base de datos, como digo, salvando todas esas distancias, para conocer variedades, tipologías, porcentajes de regadío y todo un conjunto de variables de otras fuentes de información, de las de desertificación, de ortofotos, etcétera, etcétera, que nos van a permitir construir esos 700 y pico mil registros, ¿vale?, de los cuales 696.000 son de olivar, fijaros el monocultivo tan importante, para, bueno, a partir de unos códigos, los que no necesariamente voy a entrar, simplemente es un código alfanumérico que representa la provincia, el municipio, el polígono, la parcela y el recinto, para que sea una unión unívoca, nos permita disponer pues fíjense, todo ese conjunto no se ve muy bien, pero bueno, es un conjunto muy grande de información vinculado a cada uno de los registros. Coste de producción, región productiva, temperatura máxima, suministro de riego, fecha de plantación, edad del agricultor, si es una persona física o jurídica en cualquiera de sus variedades. Todo eso nos permite analizar realmente qué está pasando. Y nos ha permitido hacer, bueno, una pequeña evaluación de qué pasará con esta nueva PAC, en qué territorios va a repercutir, en qué recintos va a repercutir o en qué explotaciones va a repercutir. Bueno, ahí tienen un ejemplo. Pero, ¿qué es lo que pasa con el olivar tradicional desde nuestro punto de vista? Bien, me imagino que la mayoría de ustedes conoce que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, eso ya lo decía Pitágoras, aunque muchos investigadores dicen que eso ya lo habían dicho antes los egipcios y que, bueno, Pitágoras, 500 años antes de Cristo, pues fue un poco el que lo sacó a la fama. Y esa idea de Pitágoras, ¿qué ha pasado? Pues se han convertido en un teorema. Todo el mundo que le pregunte sobre cuál es el teorema de Pitágoras, todo el mundo va a contestar que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Pero ¿y si hiciéramos esa misma pregunta con el olivar tradicional? ¿Qué es el olivar tradicional? ¿Qué es el olivar tradicional? ¿Es este? ¿Es este? ¿Es este? ¿Es este? ¿Este? ¿O es quizás lo que piensa cantidad de investigadores que han publicado sobre el tema? Roldán, Sola, Beltrán, Rodríguez, Penco, número de pies, edad, pendiente, etcétera, etcétera. Desde nuestro punto de vista, uno
los primeros retos que tiene el olivar tradicional es buscar un concepto identificativo con la misma claridad que tiene el teorema de Pitágoras. Todo el mundo sabe lo que es. Cuando hablamos de olivar tradicional, todo el mundo tiene un concepto. Y, a mi manera de entender, es todavía un concepto algo difuso. En nuestro caso, porque, lógicamente, uno dice, bueno, es un concepto difuso, pero ¿usted qué va a aportar? ¿Usted aportará algo para que esto no sea así? En un trabajo recientemente publicado en la revista GeoJournal, hemos propuesto un concepto que es el olivar económicamente vulnerable. Con lo cual, de alguna manera, podemos utilizar ese concepto de vulnerable, que probablemente alguien piense que, bueno, que tiene ya connotaciones negativas porque estamos ya poniendo sobre la mesa cuestiones que luego habrá que demostrar, pero realmente un olivar que de secano con una pendiente superior al 20% es un olivar vulnerable. Y tenemos zona de transición como olivares entre el 15 y el 20% en regadío, en secano, y olivares también en regadío con una pendiente superior al 20%, que no hay mucho, pero algunos ejemplos tenemos en la provincia. Y creo que ese debe ser un objetivo a corto plazo, buscar una definición común, un concepto común, no que a poco que uno se adentre en la literatura científica o en la literatura del sector, bueno, pues hay conceptos no excesivamente claros para definir un olivar que abarca buena parte del terrazgo olivarero de la provincia de Jaén. Entonces, a partir de esa gran base de datos que hemos podido construir, vinculando la información gráfica y la información proveniente de esas declaraciones, pues, bueno, hemos intentado caracterizar el olivar que había en la provincia de Jaén, el olivar que representa o que tiene vulnerabilidad, el olivar que está acogido a la ayuda para olivares de alto valor medioambiental, la superficie que está en propiedad, en fin, los parámetros básicos que entendíamos que eran más importantes para comprender cuál es el futuro que se nos presenta a corto y medio plazo. De la misma manera, bueno, hemos discriminado por comarca y disculparme, pero me estoy haciendo un poco de lío con esto, como podrán comprobar. ¿Ahora? Ahora. Y, bueno, pues ya que estábamos aquí en el municipio de Beas de Segura, lo hemos hecho con todos los municipios en un trabajo que, gracias al Instituto de Estudios Jiennenses, se publicará en breve y podrán consultarlo todos ustedes, municipio por municipio, pues también la situación de Beas de Segura, ¿vale? Con una alta proporcionalidad de olivar vulnerable, con pues falta de relevo generacional, con poca iniciativa privada, que no sea a partir de personas físicas, con bueno, unos valores de olivar ecológico bastante reducidos, una cuestión que sé que se va a tratar hoy y mañana, pero no deja de ser sorprendente, que una provincia pionera en olivar tenga tan poca superficie, apenas el 3%, dedicado a olivar ecológico. Es verdad que yo entiendo que los ecoregímenes pueden ser un paso de futuro bastante importante. Es verdad que ya se ven los olivares de otra manera, los olivares tradicionales con vida, como yo les llamo, es un paso importante.
Pero no es solo una masa de olivar, es un olivar con altos costes de producción, es un olivar donde parte de la subvención no se queda en el municipio, es un olivar que tiene pérdidas de suelo por erosión bastante importantes, es un olivar que, aunque mayoritariamente solicita ecorrégimen en cubierta vegetal, también hay cubierta inerte o no se solicita, y es un olivar que tiene pequeñísimas islas de olivar ecológico que en general en la provincia de Jaén son representativas. No es solo la masa de olivar, sino que hay que analizar qué está pasando en cada municipio y en cada uno de esos territorios. Bien, cualquiera que se plantee el olivar tradicional sabe que estamos en una gran encrucijada de futuro. Es verdad que, salvando lo de este año, que ha sido en el otro puesto de agua, asistimos a periodos de sequías prolongadas, estamos viendo claramente que hay un cambio climático más que consolidado, hay problemas erosivos serios, lo hemos podido comprobar con estas lluvias, no teníamos nada que retuviera el agua y lo único que hemos perdido ha sido suelo y encima una gran proporción de nuevas cárcavas, tenemos riesgo de incendios, tenemos que mejorar la utilización del agua, tenemos que procurar que nuestro suelo no se debilite. Yo creo que hay una frase que, en torno al olivar, que deberíamos de empezar, desde mi punto de vista, a difundir. Y es que seamos conscientes de que lo que se hereda no es el árbol, lo que se hereda es el suelo. El suelo es realmente lo que se hereda. Porque la salud del suelo tiene que empezar a convertirse en una absoluta prioridad para este tipo de olivar. Efectivamente tenemos problemas de relevo generacional, eso es una realidad, baja productividad, escasa rentabilidad porque tenemos altos costes de producción, los precios son muy inestables, la nueva PAC, ahora mismo el pasado Gómez Limón al final de la mañana nos ilustrará ampliamente sobre este tema, pero hay, bueno, encrucijadas, hay retos, hay miedos, hay cuestiones que están relacionadas con esa ayuda. Pero yo creo que hay una cuestión fundamental, es que hay que reinventarse también un poco. Hay cuestiones que yo creo que son alentadoras para el futuro del olivar tradicional. Primero porque estamos defendiendo una cultura. Y eso no son palabras menores. O sea, no son palabras menores. Estamos defendiendo una cultura mediterránea. Yo recuerdo cuando estuvimos en Apulia, una vez que la Silesia fastidiosa la arrasó, porque eso sí que fue un arrase absoluto, nosotros le preguntábamos a los agricultores italianos, imaginamos que esto lo vaya a arrancar, ¿no? Porque estaba arrasado, seco. Su respuesta fue no vaya a arrancar esto. No, esta es nuestra cultura. Vamos a estudiar las posibilidades de salvarlo, vamos a injertar por arriba, vamos a ver cómo lo hacemos. Pero esto forma parte de nuestra cultura, de nuestro paisaje y de nuestra gente. Esto no se puede perder. Tenemos que empezar a pensar en compartir la gestión de las cosas. El olivar tradicional necesita un poco más de unión en la gestión, en la compra de insumos, en la recogida. Hay que hacerlo todo más juntos para abaratar esos costes de producción que se nos van. Hay que seguir defendiendo todo ese conjunto de valores no tangibles, de biodiversidad, de reconocimiento social, de intergeneracional. Comentaba hace un rato con Sebastián que es verdad que alguna parte de la subvención que llega por el olivar de la provincia de Jaén no llega a la provincia de Jaén porque la gente vive en otros sitios. Pero también es verdad que es uno de los pocos vínculos que le quedan
con su gente, con su territorio, con su familia, a partir de esos trozos de olivar tradicional que han ido recogiendo o han ido conservando a lo largo de la historia. Es verdad que tenemos que diferenciarnos por calidad. Es verdad también que habría que aumentar las ayudas específicas y también lo comentaba que todos los que defienden a capa y espada la superintensificación, etcétera, etcétera, espero que también defiendan a capa y espada una reducción de sus ayudas PAC, porque sus olivares ya son productivos, y que esa parte vaya a olivares con mayores necesidades en territorios con riesgo de despoblación, con valores territoriales, porque así podemos compensar y no meternos todos en el mismo saco cuando nos interesa y salirnos cuando no nos interesa. Evidentemente, el oleoturismo creo que también es una cuestión de futuro, explicar ese turismo sostenible vinculado y, sobre todo, que es un producto asociado al territorio. Convenimos que también el olivar intensivo y superintensivo está en el territorio, no está volando en la nube cloud, que ahora está tan de moda, está también en el territorio. Pero yo creo que representa unos valores muy particulares que tenemos que empezar a saber vender. Y creo que para eso los franceses, que son en algunas cuestiones un poco místicos, siempre hablan del terroir vinculado al aceite y eso le produce un valor en mercado que dice, pues es verdad, pues esto lo vinculan aquí a la Provence, el terroir, y cuentan ahí una historia magnífica sobre el territorio que es importante. Pues bien, estas son un poco, como les decía, poner un poco el toro en suerte. Imagino que ahora encontraremos a lo largo del día, a lo largo de estos días, soluciones, ideas. Estos tipos de foros son muy importantes, sobre todo porque los que somos defensores del olivar tradicional nos sentimos en casa y también pues encontrar ideas. Voy a terminar con una frase que no es mía, pero que me ha gustado mucho. Si soy capaz de pasar... es de Francisco de Mora, presidente de la cooperativa olivarera de Lucena, y decía que la clave es pensar que juntos nos irá mejor, buscar nuevos mercados e invertir en promoción bajo el paraguas de un producto único, vinculado a la salud, al bienestar y a la gastronomía. Muchas gracias. Me imagino que me van a quitar esto. No, profesor, además si quiere, mientras que ponemos aquí las sillas para la siguiente, podemos aquí echar un rato de charla. Sí. Podemos aquí preguntar cosas. La charla la lleva él. Correcto. Quiero yo. Entonces, profesor Garrido, no me ha quedado claro. ¿Tiene futuro nuestro olivar tradicional? Tiene que tenerlo. Ha hecho así con la cabeza primero, igual le ha traicionado. No, es que tiene que tenerlo. Es que tenemos mucho olivar tradicional y tiene que tenerlo. Y estos foros sirven también para, para contrastar ideas, para que todo lo que se nos ocurra que pueda mejorar, pues yo creo que son buenos foros para debatirlo y para trabajar todos juntos. Si es que al final, yo creo que las palabras del presidente de la cooperativa son interesantes, todos juntos. Es que parece que estamos excluyéndonos unos a otros y es que yo creo que ese no es el futuro. Habrá que diferenciarse, por supuesto, pero todos juntos, porque al final todos estamos produciendo, bueno, pues uno de los productos, una de las grasas más saludables para nosotros, que es el aceite de oliva. Entonces, no tiene sentido cada vez intentar como separarnos. Yo creo que caminar juntos también es una muy buena idea. ¿Diferenciarnos? Diferenciarnos, evidentemente, porque yo creo que el concepto de los aceites de oliva es un concepto pues bueno, que engloba muchas variedades, muchas tipologías, muchas procedencias, muchos territorios y que, bueno, yo creo que hay que empezar también a aprender un poco del vino, ¿no? El vino
Hay un concepto que se llama vino, pero luego hay pinos, que son de La Rioja, de la Ribera, manchegos, navarros, cada uno con su precio, con su procedencia, con su diferenciación en el mercado. Yo, desde mi punto de vista, creo que se puede ser un camino interesante en el futuro. No hablar de los aceites de oliva, sino también hablar de los aceites de oliva, pero buscando también sus características propias. Muy bien. Mientras que nosotros hablamos, la organización, si quiere poner las 3 taburetes para la siguiente presentación que vamos a hacer, pero que mientras hacemos eso, profesor, deberes. Aquí hay gente que tiene responsabilidades cada uno en su ámbito. O sea, aquí hay gente que si dice de mandar cosas, mandan. ¿Qué deberes nos manda usted así? Una pequeña lista, 1, 2 y 3, que tenemos que hacer en cuanto salgamos de aquí. Porque es que si nos hemos juntado y nos hemos venido y vamos a salir igual que hemos venido, deberes. 3 cosas fundamentales que tiene que hacer la gente que hay aquí cuando salga por esa puerta. Hombre, yo lo primero creo que el primer deber es intentar que trabajemos juntos, intentar no forzar una brecha entre tipos de olivar. El segundo deber es lo que he dicho. Yo creo que la diferenciación territorial, de variedad, de procedencia, etcétera, es importante. Y lo segundo y lo tercero, creo que el olivar, es verdad que el olivar tradicional pues está fragmentado, tiene problemas de relevo generacional, pero yo creo que ahí las cooperativas, las organizaciones, etcétera, tienen que empezar a trabajar porque todo ese trabajo sea conjunto para que, de alguna manera, podamos mejorar la rentabilidad del futuro. Bueno, no soy yo muy indicado para dar recetas, pero bueno, esas son las ideas que me pasan por la cabeza en este momento. O anda una libreta, a ver si no vaya a salir con la libreta en blanco, escribir algo, aunque sea lo que nos ha dicho el profesor Garrido. Muchísimas gracias, profesor. Un aplauso para él. A vosotros. Bueno, ahora sí volvemos al principio. La presentación de Olivea. Vamos a retomar lo que había puesto en primer lugar antes de la ponencia del profesor Garrido. Vamos a hacer la presentación de Olivea y retomamos con algo que parece muy teórico, pero luego cuando aprieta la cosa se nota mucho, que es quién representa al sector. Porque el olivar tradicional, si está cubierto por organizaciones agrarias generalistas, lo sabemos todos, hacen su trabajo, lo sabemos todos, que esas organizaciones agrarias hacen su trabajo, pero también es verdad que cada vez es más necesario tener voces propias dentro del olivar tradicional. Voces que hablen exclusivamente de olivar tradicional, voces que hablen exclusivamente de olivar ecológico, sin mezclar cosas, sin diluir, porque cuando uno tiene voz propia acaba hablando siempre a medias. Y hoy, en este primer enote, se presenta una nueva asociación, Olivea, una asociación que viene a sumar, una asociación nacional que viene a sumar al trabajo que ya vienen haciendo otras organizaciones como Asolite o la plataforma Tierra Verde. Y esto hay que decirlo y es una buena noticia porque cuantas más voces hayan defendiendo al sector, más fuerza va a tener el sector. Aquí ya no sobra nadie, aquí lo que hace es falta gente. Y para que nos cuenten qué es Olivea, qué quiere ser y hacia dónde va, tengo el honor de invitar aquí a este escenario, en primer lugar, a Pepe Gilaber, que todo el mundo lo conoce. Pepe, cuando quieras. Está por ahí sentado. Gracias, señor. Te acompañan Rafael Almirón y Nuria Yáñez, que ahora nos lo va a presentar Pepe Gilaber, como Dios manda. Y bueno, le van a poner un micrófono y ahora en cuanto lo tengamos microfonado, bueno, pues Pepe va a proceder a la presentación de las 2 personas que le acompañan, que como digo vienen de lejos y venían de viaje y han venido exclusivamente para hacer esta presentación en este foro donde por primera vez se va a hablar solo y exclusivamente de olivar tradicional y Olivea. No sé si ya tienes voz. ¿Tienes voz, Pepe? A ver. Vaya voz, sí. ¿Eh? Es una de las voces fuertes del sector. Vente por aquí. Muy bien. ¿Qué tal? Pues nada, gracias por
por la presentación, gracias por acogernos aquí en este maravilloso pueblo y maravilloso entorno, el ideal para una presentación de una asociación de olivar tradicional. Y bueno, pues dispuestos, tengo que decir que ha venido muy bien que me haya antecedido el anterior ponente, profesor Garrido, porque nos lo ha dejado muy bien. Se dice a huevo, ¿no? Sí, te lo has dejado a huevo, sí, buena expresión. Estamos pasando efectivamente de un análisis, de una teoría, y vamos a ir al caso práctico, Vale. a lo que nosotros pretendemos. Muy bien, creo que todo el mundo conoce a don Pepe Gilabert, presidente de la cooperativa San Vicente de Mogón. Así es que, Pepe, preséntanos a tus dos compañeros de esta asociación Olivea y, sobre todo, dinos qué es Olivea y qué es lo que quiere organizar en el sector, ¿vale? Como yo voy a intervenir al final, Olivea, me gusta siempre recalcar... Perdona, Pepe, ya os dejo solos en el escenario, ¿de acuerdo? Gracias, un aplauso para ellos. Muchas gracias. Bueno, Olivea, no sé si nos sentamos o como estemos más cómodos. Tú mandas. Tú mandas. Olivea me gusta decir el nombre completo. Sentados si queréis. Olivea, tradición y progreso, porque en esos apellidos va implícito lo que quiere decir la asociación, por lo que va a trabajar y por lo que quiere luchar. Y entonces, por eso digo que aunque el nombre largo, grande, corto sea Olivea, pero tradición y progreso tiene mucho más significado. Bueno, como yo intervendré al final, lo que voy a hacer es pasar a presentaros a Rafael Almirón, presidente de Aceites Algarinejo, una cooperativa de Granada, y presidente o representante de la sectorial de aceite de cooperativa de Granada. Él, fue un poco desde allí donde surgió fue donde surgió la iniciativa de la asociación y bueno, que nos cuente a él lo que tenga bien. Muy bien, Pepe. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Hemos llegado un poco tarde por la carretera y por el motivo de trabajo que tenemos todos demasiado, pero bueno. Venía hablando de camino, que esta es una zona muy parecida a la nuestra, porque no todas las zonas son iguales, entonces estamos en una zona de montaña, como donde es Nuria y donde yo soy de Algarinejo, que estamos en el límite de la provincia de Granada y Córdoba, donde es una zona de olivar tradicional meramente, no hay otro tipo de olivar que no sea tradicional. Entonces, es la zona, digamos, son las zonas donde estamos viendo las dificultades que va teniendo en estos últimos años el olivar tradicional y donde surgió esta gran asociación que presentamos aquí hoy, Olivea, que en un principio se llamaba Asociación del Olivar Tradicional, pero le hemos dado un poco una vuelta un poco al nombre y demás, y al final hemos decidido que sea Olivea, Tradición y Progreso. Muy importantes esas dos palabras, porque Olivea no es una asociación, digamos, de un campo, de un olivar residual, sino un olivar que creemos que tiene futuro y que podemos salvar. Si todos estamos unidos, como he escuchado antes el profesor, que yo creo que es muy importante que vayamos todos de la mano, ya sea un tipo de olivar u otro, pero cada uno defendiendo su diferenciación y sus problemas o sus virtudes que tiene cada tipo de olivar. Entonces, en la provincia de Granada, donde nace esta idea, ¿de qué nace? Pues de una demanda en los últimos 10 o 15 años de nuestros agricultores, sale de la base del campo. No que la hayamos organizado las cooperativas, ni los presidentes, ni los gerentes de empresas, sino nace de una demanda de muchos años atrás de agricultores que van teniendo unas inquietudes y un poco más, digamos, visioneros, que están viendo que este tipo de olivar va perdiendo competitividad frente a otro tipo de plantaciones y a otro tipo de olivares que no tienen nada que ver con lo que conocíamos hace, por ejemplo, 20 años. Entonces, esa demanda, pues, en los últimos años, pues, se le ha ido poniendo, yo creo, ya oído, porque es verdad que estamos viendo un problema latente y un problema serio, que hay que diferenciar ese olivar, y entonces ahí fue donde ya nos pusimos manos a la obra para atender esa demanda de años atrás de esos agricultores.
Es una asociación que se ha creado de ámbito nacional, o sea que no es ámbito digamos, de la Junta, sino una asociación a nivel nacional, que aquí incluimos todo tipo de olivar tradicional, o sea, menos el olivar superintensivo y el intensivo, entra todo el olivar. O sea, queremos ser una asociación amplia y que entre todo tipo de olivar, pero defendiendo cada uno sus características. ¿Qué es lo que perseguimos con esta asociación desde el primer lugar? Pues lo que perseguimos es que este tipo de olivar, como antes he escuchado, pues que las ayudas que tenemos de la PAC, que yo creo que se han desvirtuado, porque como todos bien sabemos, las ayudas eran para garantizar digamos, la alimentación en el mundo y para que las zonas más desfavorecidas pudieran competir con otras zonas mucho más mecanizables y más favorecidas en un mercado global, ¿vale? Entonces, lo primero que pedimos es que este tipo de olivar tenga otro tipo de ayuda, que no sea una tarifa plana para todo tipo de olivar, o que nos den una limosna de 50 euros en el último marco, que yo creo que eso no es una vergüenza para convencernos o para satisfacernos, que con eso no hay para nada. Con 50 euros de olivar de alta montaña, yo creo que eso todos los que estamos aquí de sobra lo sabemos. ¿Qué ha pasado en los dos últimos marcos de la paz? Pues que no se ha conseguido prácticamente, yo puedo decir, nada para este tipo de olivar. No hemos conseguido ningún recurso que compense esa diferenciación. Entonces, uno de los pilares donde vamos a luchar es que tenga otro reconocimiento y que tenga un poco de, no sabemos, pero lo máximo posible para este tipo de olivar de dinero. Y también exigimos, tanto a las administraciones, ya sean locales, junta o nacional, pues que este tipo de olivar pues lo reconozcan y digamos lo defiendan, porque es que hay pueblos que sin este tipo de olivar dejarían de existir. Entonces, hacemos más que producir aceite de oliva virgen extra de variedades autóctonas. Además de eso, sostenemos territorio, no vaciamos los pueblos, mantenemos el paisaje, o sea, es que hacemos más cosas que hay que premiarlas, que no sea solo producir aceite de oliva virgen extra de calidad suprema y con características diferentes. También queremos, esto va a ser más a largo plazo, que es diferenciar esos aceites de olivar tradicional en los lineales o en el mercado. Eso ya sabemos que lleva tiempo y que nos va a costar mucho trabajo porque no es fácil. Pero creemos que tenemos unas denominaciones de origen magníficas en todas las comarcas. Aquí Pepe también ahora lidera, yo creo, una IGP, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que utilizar estas herramientas que las tenemos en todas las provincias y no le damos el valor ni le sacamos el provecho para defender nuestras zonas autóctonas de olivar y ponerlo en valor y que el consumidor lo vea, lo valore y, por supuesto, lo paga. Hemos visto en estos años donde el aceite ha llegado a precios que nadie creíamos que se podría pagar y lo paga satisfechamente y sin problemas. ¿Por qué tenemos que tener el aceite en precios que no es rentable ni para un tipo de olivar ni para otro? Yo no digo nada, es que no es rentable, tiene que tener su precio. Pero, claro, hay otras empresas que ganan mucho dinero estando el aceite barato porque en origen lo ganan en otro eslabón de la cadena y no se queda, como he dicho antes, en el origen donde se produce el aceite, que yo creo que si no dejamos riqueza, pues dejamos de producir y abandonamos esos olivares. Y por último, bueno, he dicho ya casi todo. Tenía una pequeña chuleta de lo que más y lo que quiero destacar es que esta organización es una organización que nace, lo que hemos dicho, desde los agricultores, serán los líderes ellos, aunque las cooperativas, los representantes de la cooperativa seamos el vehículo, el canal que se le dé visibilidad además, pero que el agricultor sea el principal actor de esta asociación, que queremos que él sea el protagonista de esta asociación y que incluimos a todo el mundo. Aquí no queremos diferenciar, aquí estamos abiertos a que entren administraciones, que entren todo tipo de entidades para reconocer este tipo de olivar
y ser capaces de que no desaparezca y que se nos vacíen los pueblos de la manera que se están vaciando y nos quedemos sin esta, digamos, este olivar que ha mantenido y ha sostenido a tantas generaciones de aquí atrás, ¿vale? Entonces, esa es la idea resumida de la asociación. Ahora, tanto Nuria nos dará una parte técnica de cómo se va a ir organizando todo, y Pepe, que tiene un buen don de palabras, nos explicará de forma más global todas las actuaciones que iremos haciendo para llevar esto a cabo, ¿vale? Muchas gracias, Rafael. Bueno, no lo he dicho, he dicho el cargo de donde viene. Él es secretario de la asociación de Olivea, que no lo he dicho antes. Y como veis, muy implicado y con gran iniciativa. Bueno, nos acompaña también Nuria Yáñez, es directora técnica de Almazaras de la Subbética y es nuestra vicepresidenta. Así es que, Nuria, tú ya la palabra. Pues nada, buenos días a todos y a todos. No sé, habíamos traído una presentación, no sé si ya está puesta, ¿no? Vale. Bueno, como bien ha dicho Pepe, vengo de Almazaras de la Subbética, que es una cooperativa olivarera de primer grado situada en la Subbética cordobesa, que es un poco un olivar muy parecido a esta zona ya profunda. Decimos que estamos en un tsunami de olivo, ¿no? Que no es ya ni un mar de olivo, ¿no? Sino un tsunami de olivo. Entonces, claro, las mismas inquietudes que tenían los socios cooperativistas de Rafael o de Pepe, por supuesto los tienen los socios de Almazaras de la Subbética, que prácticamente nosotros, el 80% de nuestra producción pues es de un olivar tradicional de montaña. Yo creo que me voy a poner de pie para ir viendo la presentación, porque yo os voy a traer un poquito unas pinceladas de datos, pero para que nos creamos que tenemos el poder, que tenemos poder, ¿eh? que el olivar tradicional de montaña no nos podemos achicar y que tenemos un gran poder. Esta es la parte que ha explicado Rafael, el germen del espíritu del olivar tradicional, un poco el por qué se ha creado Olivea, que él ha explicado perfectamente, ahí con una foto de esta en concreto es de la Subbética cordobesa, pero muy similar al olivar que tenéis aquí en esta zona. Si podéis pasar. Bueno, pues la situación que tenemos a nivel nacional es que la superficie de olivar en España ocupa 2,8 millones de hectáreas y en la que tenemos más de 340 millones de olivos, 340 millones de olivos, ¿vale? Por tanto, y de los cuales el 93% pues la producción es para aceite de oliva, aunque también en Andalucía pues un papel muy importante lo tiene el sector de la aceituna de mesa, aunque aquí en Jaén pues tiene menos, pero aparte de Sevilla, Córdoba y Málaga, pues la verdad es que también es una manera de vivir para los agricultores, ¿no? Si ya pasamos a la parte de la situación de Andalucía, ahí os he puesto, estos son datos del anuario estadístico del Ministerio, en el que vemos en color azul, hemos puesto las provincias que tienen mayor superficie de olivar, evidentemente liderando la Jaén, seguida por Córdoba, Sevilla, Granada y Málaga. Y en la parte derecha veis un gráfico en el que a qué nos dedicamos, ¿no? A ese olivar, ¿para qué lo destinamos? Por supuesto, Jaén prácticamente a la producción de aceite de oliva. Córdoba tiene una parte mixta, que es la de color amarillo, que es o bien la podemos destinar, porque por la variedad hojiblanca, la podemos destinar o bien para aceite de oliva, o bueno, aceite de oliva virgen extra, o para aceituna de mesa, al igual que en Sevilla, Granada, que prácticamente es como Jaén, ¿no? que va toda la producción a aceite. Bueno, y ahí esto era un poco para que os situarais y para que vierais que el olivar es el agrosistema más representativo y simbólico de toda Andalucía. Y ahí todos los que estamos en esta sala tenemos mucho que ver y vivimos de ello. Pasad. Si nos vamos a los tipos de explotaciones que hay en Andalucía, según el plan director del olivar andaluz, pues lo dividen en seis tipos de explotaciones. Tenemos en color azul oscuro, un 6,30% es el olivar de bajo rendimiento. Ese olivar, según el plan director, lo clasifica como aquel olivar que tiene unas producciones menores a 775 kilos por hectárea.
Si nos vamos al bloque 2, que es el de color naranja, con un 23,30%, es el olivar de alta pendiente, que lo clasifican como aquel olivar que está en pendientes superiores al 20% y con una recolección no mecanizada. El tercer bloque, que es el de color gris, es que aquí no lo veo bien, el de color gris, fijaros que ya estamos hablando de un 47,51% del quesito, de ese queso. Ese es el olivar extensivo con densidad inferior o igual a 150 olivos por hectárea. Muy común en todos nosotros, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí sentados formamos parte de ese color gris. Pasamos al color naranja claro, que tiene un 7,47%, que es el olivar extensivo de densidad media. Esos son aquellos olivar que tienen pendiente, pero están por debajo del 20%. Y una densidad de olivos entre 150 y 180 olivos por hectárea. Y ya terminamos con los colores, el verde y el color azul azul claro, que ya estamos hablando del olivar intensivo y del olivar superintensivo, en el que, según estos datos, pues la suma es bastante inferior al resto. Si nosotros sumamos lo que es el olivar de bajo rendimiento con el olivar de altas pendientes, con el olivar extensivo de un marco de plantación con menos de 150 olivos, o los que están entre 150 y 180 olivos, pues estos suman un 85% del 100%. Fijaros si tenemos poder, el olivar tradicional. Entonces, esto es lo que es la situación de la que partimos, y en Andalucía, pues sobre todo, ¿cómo no va a existir una asociación que busque los fines de todas estas personas que forman este quesito? Bien, ¿por qué? Porque el olivar tradicional lo caracterizamos en que ya se ha visto en la ponencia anterior, hemos llegado un pelín tarde, pero la verdad es que lo he escuchado lo último y está muy relacionado con esta diapositiva. Nuestro olivar es sostenible medioambientalmente. ¿Por qué es sostenible medioambientalmente? Porque mantenemos las cubiertas vegetales o con cubiertas con restos de poda. ¿Para qué? Para evitar nuestras erosiones. Tenemos suelos con unas elevadas pendientes que la cubierta vegetal está más que demostrada que podemos controlar esa erosión. Además, la cubierta vegetal lo que hace es proteger al suelo. Yo siempre a los agricultores les digo que el suelo es el corazón del olivo. Tenemos que cuidarlo. Y la cubierta vegetal es como una protección solar, como cuando nosotros vamos a la playa y nos echamos crema solar, pues la cubierta vegetal hace la misma función. Esa cubierta vegetal hace que consigamos un equilibrio con el ecosistema, y este equilibrio del ecosistema hace que tengamos una mejor racionalización de los productos fitosanitarios. ¿Por qué? Porque las plagas ellas mismas van combatiendo por ese equilibrio del ecosistema, y entonces necesitamos menos cantidad de productos fitosanitarios. Con ello también, a su vez, mantenemos la flora y la fauna y conservamos las variedades autóctonas. ¿Qué ocurriría si desapareciera todo el olivar tradicional y solo nos quedáramos con el intensivo, el superintensivo, en el que perderíamos variedades tan características como son la picual, la picuda, la hojiblanca? Esos aromas y esos sabores de esos aceites los perderíamos. En España, ¿por qué se caracteriza? Por la calidad y por los sabores y olores de estos aceites. Entonces, eso también es una pensada y tenemos que ayudar y apoyar a estas variedades autóctonas. Sostenible medioambientalmente está claro que somos. Vamos a pasar a la parte sostenible socialmente. Aquí he puesto que en Córdoba se generan más de 3 millones de jornales al año. Esto lo he sacado de una noticia y a Rafael se lo venía diciendo por el camino. Digo, es que lo he calculado. He calculado con una media de 3.500 kilos por hectárea, y en Córdoba se crean 3.298.000 jornales. Pero es que si sumamos la superficie de Jaén, de Granada y de Córdoba, creamos más de 10 millones de jornales al año. Más de 10 millones de jornales al año. Esto también tiene mucho que decir. Por lo tanto, sostenible socialmente está claro, porque lo que hacemos con ello es la fijación al terreno, ¿no? Un compromiso con nuestro entorno. Lo que tenemos que conseguir, somos el alma de los pueblos, tenemos que conseguir que los jóvenes se queden en sus pueblos, porque hay muchos jóvenes que se quieren quedar en su pueblo, pero no tienen trabajo. Vamos a conseguir que este olivar sea su medio de vida, su empresa. Tienen que ver al olivar tradicional como una empresa. Tenemos que conseguir que la profesión de agricultor
y de agricultora sea más atractiva. Por ejemplo, con todo el tema de la digitalización, que aquí también veremos, oye, ¿en qué empresa puedes tú estar, tener tu empresa y a lo mejor puedes trabajar desde tu casa con el tema de los drones, con el tema en el caso de que se tenga riego, que es poco, pero bueno, se tiene, pues que tú puedas controlar el riego desde tu casa para la conciliación familiar? Y es que ahora hay cursos formativos que la verdad es que profesionalizan a los jóvenes y que se pueden quedar en su territorio. Pues esto lo consigue el olivar tradicional. Como no, la pata de sostenible medioambientalmente y de socialmente hemos visto que la tenemos clarísima. La asociación tiene que hacer mucho para conseguir la sostenibilidad económicamente. ¿Cómo? Pues con la modernización de nuevas explotaciones. Oye, vamos a investigar o vamos a intentar conseguir proyectos de investigación, por ejemplo, para mejorar la ergonomía del trabajador del campo. Un trabajador del campo en el olivar tradicional tiene la maquinilla enganchada 8 horas al día con un peso determinado. Oye, pues ¿por qué no solicitamos o empujamos para que haya proyectos de investigación para mejorar este tipo de maquinaria? O, lo que bien ha dicho alguna vez Pepe, que lo he escuchado, a intentar reconvertir las parcelas. Si las tengo a 3 o 4 pies, vamos a ir quitando un pie y vamos a ir modernizando en la medida de lo posible. Son cosas que tenemos que ver desde la asociación. El relevo generacional, que tiene que ser fundamental. Los recursos hídricos, agua hay, lo que tienen es que repartirla. No que se la queden todos uno y los demás no tengamos. Si en el olivar tradicional consiguiéramos el agua, pues estos 3.500 kilos por hectárea que he dicho de media, lo podríamos subir. Y lo que ha dicho Rafael, una nueva reforma de la PAC, que nos tengan en cuenta y que haya una diferenciación que no vale, que nos den 60 euros por hectárea a las 10 primeras hectáreas de olivar en pendiente, porque con 60 euros pues este agricultor la verdad es que no le compensa para nada, y efectivamente nosotros tenemos que tener una diferenciación económica. Yo creo que aquí he dado ya una pincelada del por qué debe de existir esta asociación, de que nos lo tenemos que creer y de que tenemos poder. De Manuel Carrasco tiene una canción, Tengo el poder. Pues nosotros, esta asociación tiene el poder y entre todos nosotros debemos conseguir ese poder. Muchas gracias. ¿Contamos? Muchas gracias, Nuria. Bueno, vamos a ver, yo que tengo la mala costumbre de no llevar papeles. Y al ser el último. si no me pierdo y no repito mucho. A ver, yo para empezar, decir algo que es obvio. Esta asociación nace de esa necesidad. El profesor antes ha terminado con esa frase de Francisco de Mora, al que yo sigo bastante y con el que coincido bastante, de trabajar juntos. ¿Vale? No sé si se me oye bien así. Vale. Nace de esa necesidad de trabajar juntos. Es una asociación que ni sustituye a nadie ni va en contra de nadie en absoluto. Simplemente nace de la necesidad de tener esa herramienta potente. Creemos que tenemos capacidad para aglutinar lo que supone la mayoría del olivar en España, que es el olivar tradicional, como ha dicho Nuria. Entonces, por supuesto, tenemos aquí compañeros de Asolite que estamos absolutamente dispuestos a trabajar junto a ellos, porque nuestros objetivos son los mismos, aunque luego cada uno tiene sus métodos, sus ideas, su idiosincrasia, ¿no? Pero el fin seguro que es el mismo. Y ni siquiera, fijaos, estamos en contra del olivar superintensivo. Ayer mismo yo compartía una noticia en Mercacey de la Asociación de Olivar en Seto, en el que habla dos cosas muy importantes. Primero habla de que los costes del olivar superintensivo ya están por encima de los 3 euros, o sea, vamos a quitarnos los pájaros de la cabeza, el euro y pico, los 2 euros, se quedó atrás. Y en segundo lugar, alerta sobre lo que está pasando. Y yo voy a hablar aquí de la realidad, del dolor de cabeza que tenemos los presidentes de cooperativas y los que vendemos aceite todos los días. Alerta de que
volvemos otra vez a hacer, y quiere pasar, o pretenden que pase, lo mismo que el año pasado, a base de anticipar datos de grandes cosechas, por cierto, muy ayudados mediáticamente. Hay una revista que todos conocéis y tengo que mencionarla, no la voy a nombrar, pero ya sabéis cuál es, que se han quitado la careta definitivamente, y que todos los artículos que sacan son muy tendenciosos a provocar una dinámica de mercado, una bajada de precios, para entendernos, a seguir ayudando a meternos el miedo en el cuerpo. Y hay muchos poderes fácticos económicos que nos quieren llevar por un camino, cuando no hay motivos. Si nosotros analizamos datos, que es lo que tenemos que hacer, y gestionamos lo que tenemos, no hay motivos a que el aceite hoy, un virgen extra, esté a 4 euros. Si el superintensivo anda ya por encima de los 3 euros, el tradicional de media estamos en torno a los 5 euros. Sí. Y además, como también se ha dicho, somos empresarios, debemos de tener un margen de beneficio, o aquí estamos como los supervivientes, para no morirnos simplemente. Entonces, esa es la necesidad de una herramienta práctica que nos aúne a todos. Tenemos también aquí a Jesús, al representante de UPA, que está también en la asociación. Hay mucha gente. Fijaos, a ver, os explico un poco en qué punto está ahora la asociación. La asociación, lo que hicimos, llevamos ya noviembre, unos 6 meses, reuniéndonos. La asociación lo que tenemos ahora mismo es un grupo de trabajo. Hemos querido, con poca gente, organizarnos, definir qué queremos ser, los objetivos. No hemos entrado en esa fase de expansión. Incluso nos quedan pendientes presentaciones en Granada y en Córdoba. Hemos creído, porque era más operativo, más fácil hacer esto en un grupo de trabajo, que es lo que ahora mismo supone la asociación. Sí, muy respaldada por cooperativas y grupos, pero insisto, esa es un poco en la fase en la que estamos ahora. Cuando nos preguntan, y veríais la noticia cuando presentamos en prensa, que si no sé cuántos agricultores, yo les decía, vamos a ver, que no estamos en esa fase, que ni siquiera estamos terminando incluso los trámites administrativos. O sea que, pero sí tenemos y hemos trabajado mucho el objetivo. Mirad, vuelvo al logo, a esa y lo que significa, ¿no? Olivea un poco se buscó un nombre corto, llamativo. Al final, esa A es como asociación, Olive de olivo, asociación de olivar, ¿vale? Porque lo que presentamos en su momento era asociación de olivar tradicional, pero realmente no era una asociación, ni estaba inscrita, ni está. Sé que hubo alguna interpretación respecto a eso, pero en aquella lo que se manifestaba era la intención de esa creación de esa asociación. Si veis, yo le doy mucha importancia a lo de tradición y progreso. Además, le metimos al final, que a Agustín esto le va a gustar mucho, le gustó mucho, lo del dron. Lo del dron tiene mucho que ver con lo que significa la asociación. La asociación habla de tradición en el sentido de conservar nuestro patrimonio. Nuestro patrimonio natural, que como habéis dicho, sí, por supuesto, es el suelo básico y nuestros olivos. Y muchas de nuestras tradiciones, las que sean buenas, las buenas costumbres, las que sean mejorables, por supuesto, como ha dicho Nuria, que hay que mejorarlas. Y ahí es donde entra la fase de progreso. Y eso quiere decir mantener ese patrimonio, utilizando, y tenemos personas, profesores de la universidad, utilizando el conocimiento actual y utilizando las nuevas tecnologías. Eso lo simboliza ese dron, ¿no? Y ese es un poco el fin de la asociación. Hablabais antes de definir el olivar tradicional. Nosotros cuando estuvimos debatiendo esto para los estatutos,
empezamos un poco a comernos el coco. Pendiente, no pendiente. Secano, no secano. Secano, no secano. Entonces, lo que hicimos es una definición por descarte. ¿Qué es olivar tradicional? Aquel que no es intensivo y superintensivo. El intensivo creo que está definido, no sé si en el plan director, en torno a 280 olivos por hectárea. Es decir, que sea, como ha dicho Rafael antes, amplia, inclusiva, no excluyente, y que aglutine lo que al final va a ser lo que tenemos que vender, que es el aceite, no nos olvidemos, y va a ser nuestras variedades tradicionales. Y ahí no vamos a poder estar distinguiendo en una cooperativa como la nuestra, como la cooperativa de Mogón, que tiene 1000 socios. Ahora le digo yo, el que tiene más del 20%, que vaya aquella torba, y el otro, no es así. Al final lo que tenemos que vender es el aceite y facilitar mecanismos para que eso sea ágil y sencillo. Entonces, bueno, lo definimos de esa manera. La asociación tiene, por supuesto, tiene dos estrategias o dos objetivos básicos. Por supuesto, esa labor de representación de los agricultores y de las entidades que se asocien para eso, para defendernos y de interlocución entre todas las administraciones, para defender unas políticas justas de ayudas, unas políticas justas de agua, lo habéis dicho. Hay dinero y hay agua, lo que no está bien repartido, y ahí es donde tenemos que entrar a luchar. Porque otra cosa que se ha dicho también, yo ahí, Manolo, perdóname, cuando habláis, a Monacid, perdóname, no recuerdo el nombre, Antonio. Yo discrepo en lo de vulnerable. Vulnerable para mí es una parte de olivar tradicional, porque el otro es muy productivo. El otro es muy productivo y Jaén tiene, si no me equivoco, el olivar más productivo. ¿Dónde es donde hay que mejorar? Hay que mejorar, bueno, ya me he ido a la otra parte, la estrategia. Vuelvo a lo anterior, defender una política justa, representar y ante todas las instituciones y luchar por eso. La otra parte, y es que ya había empezado sin presentarla, para mí tan importante o más, para mí más importante, es compartir estrategias. Lo que estáis hablando aquí, hacer calidad, ser sostenible desde el campo, hacer producción integrada, hacer producción ecológica, adelantar campañas, adelantar cosechas, colaborar, habéis tocado antes, y propiciar la gestión común de fincas, desde las propias cooperativas, desde las API. Es decir, estrategias, oleoturismo, montones de cosas que se están haciendo aisladamente en cooperativas, como las nuestras, como las de ellos, y que eso se ponga en común y se extienda. Esto yo lo resumo últimamente en una frase, es dejar de competir en la miseria y colaborar para el éxito. Es un poco al hilo de la última frase que ha dicho antes el profesor, de trabajar juntos. Entonces, esa estrategia, esa puesta en común en todos los niveles, he estado hablando de cultivo en el campo, estoy hablando de gestión en fábrica, por supuesto, de aportar esos otros bienes públicos. Estamos hablando de cientos de cosas, de economía circular, de plantas de compostaje, de creación de comunidades energéticas, de crédito de carbono, de puesta en valor. 40.000 cosas que se pueden hacer que si lo hacemos juntos y hacemos esa común, esas estrategias, nos va a ayudar a lo que se ha hablado y se habla siempre, a esa diferenciación. Al final, he dicho antes, el mercado tiene que existir distintos modelos. Yo no estoy en contra del superintensivo ni del seto. Lo que quiero es que cada uno, o lo que queremos, es que situar a cada uno, poner a cada uno en su sitio. Es decir, uno es más eficiente, llaman ellos. Yo el concepto de eficiencia también lo aplicaría a un olivar tradicional bien gestionado, en el que
abaratamos costes, los que podemos, pero sobre todo, y he oído a Manolo Parra muchas veces, donde tenemos mayor capacidad de desarrollo es en el precio, en el valor. Ahí es donde tenemos que trabajar para ser eficientes también, o para que seamos rentables. Entonces, esa es un poco ponernos en común. Es que por eso, como meto paréntesis, me pierdo el hilo un poco. Herramientas que tenemos, como digo, la asociación y la otra herramienta que se complementan perfectamente y son absolutamente necesarias, son nuestras denominaciones de origen y nuestra IGP. He dicho antes que lo que certificamos son aceites, y es verdad, yo sé que hay por ahí alguna marca colectiva, olivar tradicional, todo puede acompañar, pero tenemos nuestras marcas y nuestras denominaciones ya creadas. La IGP y las denominaciones de origen son aceites ya diferenciados, aceites que tienen un estándar de calidad mucho mayor que un virgen extra normal y que son además garantía de origen. Esa, en mi opinión, tienen que ser el pilar y la base de esa marca de olivar tradicional, porque al final las denominaciones de origen certifican aceites de variedad tradicional. Entonces, esos dos instrumentos son los que queremos que se pongan en el valor y que al final, como he dicho, unos trabajarán a volumen y precio y es lícito, pero ese no puede ser nuestro mercado. Nuestro mercado tiene que ser el otro, el de los aceites certificados, el de los aceites certificados de nuestra variedad tradicional. Es que me he dejado la botella del agua allí, disculpadme, y se me seca. Lo que no puede ser, y vuelvo al principio, es que hoy por hoy una parte minoritaria, como se ha dicho, del olivar sea la que nos esté marcando el paso, la que nos esté marcando el mercado, vamos a ser claros. El olivar es súper intensivo en Portugal y en las zonas bajas de Andalucía, del Valle, empiezan antes que nosotros, pero ya no es que empiecen antes que nosotros, es que en esta fecha que estamos ahora ya se empiezan a oír contratos a futuro. Para que lo sepáis, ahora mismo se están hablando ya también rumores, y como digo, en esa tendencia de crear estados de opinión, ¿no?, para favorecer una bajada de precios. Se hablan ya de operaciones a futuros para la siguiente campaña de menos de 4 euros. Entonces, nosotros no podemos entrar en esa dinámica. Ahora mismo, datos de ayer, datos de la agencia del mes pasado. Ahora mismo, Jaén, Granada y Córdoba tenemos en números redondos unas 400.000 toneladas y quedan 600. Tenemos 2/3. No el olivar tradicional, que tiene más. Solo Jaén, Granada y Córdoba tenemos 2/3. ¿Qué hacemos siguiéndole el juego a una minoría? ¿Qué hacemos haciéndole caso al medio de comunicación de turno o al consultor de turno o al artista de turno? Que es que estamos hartos de artistas ya. Yo soy agricultor. Soy agricultor y me duele la cabeza. Y hace 2 años, bueno, porque es que va uno siempre a contracorriente. Y por eso yo estoy dando los pasos, hago una referencia personal. Me dicen, es que estás en todos lados. Digo, claro. Digo, si ya está, yo llevo toda la vida en todos lados. Pero si ahora puedo hacer algo que tenga más impacto, más influencia en el conjunto del sector, porque creo que puedo aportar en positivo, lo voy a hacer. Y me caliento la cabeza y me duele. Pero, en fin, esto es una referencia personal que no. Lo que quiero hacer, y echo de menos, de verdad, aquí sé que muchos sois agricultores, echo de menos que los agricultores tomen otra actitud. Sigo redes sociales, las utilizo no para
por información y por ver por dónde van algunos y las tendencias y cosas. El agricultor no puede estar siempre en la queja y en la crítica permanente y muchas veces infundada, y en la manipulación y en el desconocimiento. El agricultor, y por eso cuando un agricultor como yo tiene la posibilidad, porque confían en ti personas, porque te buscan, porque estás, y tiene la oportunidad de dar un paso y trabajar por lo que se llama así, por el bien común. Al final son proyectos de bien común, las cooperativas, las comunidades regantes, la asociación. Echo de menos que este teatro estuviese lleno de agricultores y que escuchen, y lo tengo que decir, ayer yo cuando compartía este artículo de la Asociación de Olivar Intensivo, lo compartí con un comentario propio, claro. Es que voy yo a decir. Perdóname, porque es que ya me toca un poquillo la fibra y el corazón y la cabeza no conectan. No. Bueno, iba a hacer un comentario respecto a la publicación. Que al final no nos dejemos llevar por ahí. Ah, sí, ahora sé lo que iba a decir. En una publicación ya insto directamente a los agricultores a que paren o que les pidan explicaciones a sus líderes. Es que la palabra no es ni presidente ni gerente, a sus gestores. Bueno, sí. Pongo en la publicación literalmente, haciendo un llamamiento ya a que se rebelen un poco, porque estamos viendo aquí que unos intencionadamente, hay que decirlo, y algunos con mucho poder, otros por desconocimiento o por simplemente dejarse llevar por la inercia. Y otros, bueno, también hay que decirlo, hay muchos agricultores a título individual que están pensando solo en ellos y que venden aceitunas y que tal. Uno por otro, la corriente, la ola nos está llevando a un camino. Volvemos a repetir el mismo error. Volvemos a repetir que un año como este, que bueno, vamos a un enlace muy justo, que la campaña que viene ya vendrá, la que venga y se gestionará. Pero que no podemos estar que cuando no hay aceite hay precio y cuando hay aceite no hay precio, o sea, y que no estemos ganando nunca. Entonces tenemos que rebelarnos y yo ya no me queda, de vez en cuando en redes publico algo de apelar al agricultor para que, lo tengo que decir, que presione a sus gestores para que hagan una buena gestión, que para eso están, y para que no se dejen llevar por esa dinámica perversa, que ya sabemos dónde nos lleva. Bueno, no sé, todo esto al final es lo que pretendemos trabajar desde la asociación, y hay que hablar también, he dicho antes, en campo, en fábrica y en comercialización. Poner cosas en común, tema de comercialización. Si en la nueva, y termino con esto, no sé ni el tiempo que llevo, en la nueva OCM hay una figura aquí que no se quiso desarrollar en su momento, que es las organizaciones de productores, que las organizaciones de productores que existen en otros sectores sí se puede hablar de precios. Sabéis que cuando aquí decimos de hablar de precios y ponernos, no, eso no lo deja la Comisión Nacional de la Competencia. Bueno, pues hay herramientas que si se desarrollan, sí te permiten hablar de precios y de estrategias de comercialización. Hemos hablado de camino. En el camino veníamos hablando. Y eso también lo tenemos que trabajar. Entonces, conseguir una hacer un llamamiento a todas las entidades que estáis aquí a sumaros a la asociación y a sumar un poco a la lógica, a la razón, a la coherencia. Y que Jaén, eso que decía el profesor al principio, y lo que yo he oído alguna vez, que el único camino que queda es la reconversión, no. Yo siempre digo que la reconversión debe ser una opción, pero que el olivar tradicional bien gestionado tiene futuro
y seguro. Y es rentable. Si lo hacemos bien. Bueno, sé que soy un poco... Muchas gracias. No sé, si alguno quiere preguntar algo, tú... No, ya continúa. Yo me he quedado con ganas de saber lo que iba a decir, que te lo has guardado. Iba pues del olivar intensivo y superintensivo. De lo que se te ha olvidado antes del comentario del artículo. Dijimos que íbamos a hablar claro. ¿Pero he hablado? Bueno, ¿te has guardado algo? Me he guardado. No, dímelo. No, yo no me guardo nada. Dímelo, tú pregunta. No, el tema es que ¿quién son los que, ya por la parte que me toca, esos medios de comunicación que suelen enturbiar un poco el mercado, que se digan, que se cuenten, quién son los que al frente del sector siguen esa ola y esa corriente para hacernos perder un poco? Como no hay uno solo, en todo ello, el medio que más se oye y más se comenta, ese es tendencioso. No quiere dar nombre, ¿no? No, a mí me da igual, sí, lo que pasa es que Olimercal lo lee todo el mundo. Me da igual. Y con respecto al sector, quien más incide en el mercado del aceite es el que más volumen tiene. Entiendo. O sea que quien más puede hacer, para bien o para mal, son los grandes grupos, que no los meto a todos en el mismo saco, ojo. Vale. No todos tienen la misma estrategia, pero tienen mayor capacidad, entiendo. Y de hecho, yo fui presidente fundador de un grupo de Interóleo y la teoría, y yo me la creía, y por eso es que dice, yo me hago grande para ser más fuerte, para tener más influencia en el mercado. Luego, cuando ves la realidad y te dice alguien de un grupo que ellos tienen que estar siempre en el mercado al precio que sea porque tienen mucho aceite que vender, pues entonces se rompe la teoría. Entonces lo que debería ser una fortaleza se convierte en una debilidad. Entonces no le voy a echar solo la culpa a los grupos. Luego están, lo que he dicho antes, esos otros agentes, las propias cooperativas de primer grado, que se dejan llevar. Se dejan llevar porque si hay una inercia de bajada, entra el miedo, es que yo voy a vender porque luego puede bajar más. Y entran en esa y colaboran a la bajada. Vale. Y algo de culpa tendremos los agricultores, quiero decir. Y los agricultores, por supuesto, los agricultores... ¿Qué tenemos que decirle a nuestros representantes, como tú has dicho, a los líderes? He empezado por los grandes, los grupos, cooperativas y los propios agricultores que trabajan de forma egoísta, muchos de ellos, que venden aceituna a principios de campaña, para que ellos, luego si han vendido más caro que la cooperativa, están todo el día paseando el papel. Si han vendido más barato, se callan. Pero están, en esas primeras ventas, están abasteciendo un mercado que lo hace muy bien. Nuestros comparadores lo hacen muy bien. Y picotean de eso y no dejan que suba. Picotean. Picotean, sí, el cisterneo. Entonces, lo hace muy bien. Entonces, todos tenemos... Por eso no hay un único culpable. Cuando dices poner nombres, no, somos todos. Por eso, eso que ahora funciona por una dinámica forzada, por distintas situaciones, se trata de ponerlo un poco en común y cambiar esa dinámica y esa tendencia. Rafael y Nuria. Me habías preguntado de agricultores. El agricultor, ¿qué tenemos que decirle a nuestros gestores? ¿Qué hay que decirles? Que si el, cuando lo vemos por la calle. Si el coste está en 5 euros, que no vendan a 4. O sea, que hay que coger al presidente, a la gente del Consejo Rector y decirle, no me vendáis a menos de este precio. Vamos a ver, echan la culpa. Es que el mercado está así. El primer y principal actor del mercado es el productor, pero el que vende. Pero eso es muy fácil decirlo y que llegue el mes de octubre y que te quedes con un 30 o 40% de aceite en la bodega. Eso es muy fácil ahora, pero hay que ponerse también en la piel del presidente. Pero eso pasa cuando el que aguanta son muy pocos y los que venden mucho. Entonces, y se queda con la escoba. Entonces, nos agrupamos. ¿Tú te saliste? ¿Tú te saliste? No, pero no hace falta agruparse. Por eso es la asociación, agrupar, aunar estrategias. Ni siquiera hay que tener una sociedad grande, porque ya he dicho, y lo he comentado, que desgraciadamente los grupos, en la realidad actual, lo que debería ser una ventaja competitiva, que es tener volumen,
se convierte en una debilidad, porque tiene que estar siempre en el mercado. Vale, hecho. Entonces, si esa fórmula vemos que no es la correcta, vamos a intentar con otra fórmula. Que cada uno venda lo suyo, no hay que crear sociedad, no hay que complicarse mucho la vida, pero sí tener estrategias comunes. Vale. Nuria, Rafael, ¿cómo veis Jaén? Uno de Córdoba, otro de Granada. ¿Cómo veis Jaén? ¿Lo veis como ese monstruo que acapara todo el aceite? ¿O lo veis como un aliado? ¿Cómo veis vosotros a Jaén, ahora ya que estáis en una asociación donde representáis Córdoba, Granada, Jaén? Hombre, para empezar, somos andaluces, Vale. Entonces, pues eso es lo primero. Jaén siempre ha sido la cuna, ¿no? La cuna del olivar, y mucho hemos aprendido también de Jaén. Bueno, Jaén también ha podido aprender de Córdoba o de Granada, pero bueno, esto no es cuestión de que Jaén vaya por un lado, Córdoba por otro y Granada por otro. Aquí tenemos que ir todos de la misma mano y trabajar en conjunto. Muy bien, Rafael. Lo que dice Nuria, Jaén es el líder mundial de productos de aceite de oliva virgen extra y, por tanto, con los mismos problemas que tiene Granada, porque somos limítrofes y tenemos las mismas virtudes y los mismos problemas. Y yo creo que lo que tenemos es que lo que hemos hecho, pues, unirnos, al menos las 3 provincias que estamos de acuerdo y tenemos los mismos problemas y los mismos beneficios, y llevar un proyecto en común. Y no tener un país, que eso es lo que echamos de menos, que muchas veces lo hemos hablado, el principal productor de aceite del mundo que solo apueste por cantidad y volumen, no por la calidad. Podemos llevar las dos opciones. Podemos tener producción a tope de producción y luego podemos tener también calidad, que no sea solo producir. ¿Para qué? Para vender a precios que no te sea rentable, como he dicho. Cuando tenemos mucho, no nos vale. Cuando vale, no tenemos. Pues eso no vale para el olivar. Tenemos que tener un país que lidera el mundo en el aceite y que defienda, además del volumen, pues defienda la calidad, por Dios. Que es que tenemos en nuestro principal Italia, que tiene aceite, lo que defiende es su made en Italia, su aceite de calidad, y los vende lo que tiene que valer un litro o un kilo de aceite. No lo que estamos haciendo en España, por miedo, por tendencia, por mal asesorados, porque no estamos organizados o porque hay otros intereses dentro de la cadena que lo que interesa es que no llegue al origen, pues regalamos lo vendemos por debajo de su coste de producción. Eso no puede ser. Una empresa no puede vender por debajo de sus costes de producción, no se puede permitir. Muy bien, pues yo, sí, si me permite, Pepe. José Ángel, una autocrítica al olivar tradicional. El olivar tradicional se diferencia si es mejor. Es decir, un olivar tradicional cogido en febrero después del tren de borrascas, entenderemos que eso no es la estrategia, por muy tradicional que sea, porque ahí es donde se agarran los del superintensivo diciendo que el suyo es mejor, que lo cogen de arriba y es virgen extra. Entonces, por eso esa estrategia de mejora de todo el proceso de producción. Muy bien. También una noche que vayamos a donde investigan para hacer los cambios genéticos, para intentar hacer una aceituna parecida al picual que se puede hacer en seto. Si una noche hacemos un comando, entramos donde está esa gente y lo secuestramos, a lo mejor vamos avanzando terreno. Eso por un lado. Y antes de despediros, he visto que tenéis un dron en el logo y has hecho alusión al dron y a Agustín. Hombre, al hombre lo vamos a encasillar en uno de los drones cuando la Fundación JAD y Agustín Andreu ha venido, aparte de poner en vuelo drones, a remover conciencias, que manda narices que un tío de Valencia, de la tierra de la naranja, tenga que venir a Jaén a remover conciencias. Gracias a los tres. Muchas gracias.